Bueno, Shalom Ubrejot para cada uno de ustedes, amados. Bendito sea el Creador, el Elohim de los Hebreos, el Elohim de Israel, que nos da una nueva oportunidad de continuar con nuestra serie. Hoy estudiamos la clase número 5. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Tomen lápiz y papel, estudiemos juntos, aprendamos la palabra de nuestro Creador. Voy a hacer tefilá a mi Creador para poder llegar a ustedes con el estudio que me corresponde hacerlo en este momento. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bahar ban Nicolamim benatan lanu et torato, toda rabeleja Eshem Yeshua Mashiach. Padre, te doy toda honra. Tú eres Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy la honra que mereces por darnos Torah, por apartarnos entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucciones, para darnos reglamento, para darnos instrucciones. Padre, te honro, con todo mi levavot te doy el honor que mereces. Baruch hu atu Shem Kadosh, en el nombre de Yeshua Mashiach. Aleluya. Amados míos, entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy nos corresponde entonces el estudio número 5 y comencemos. En Génesis capítulo 2 versos del 1 al 2, es decir, en Bereshit capítulo 2 versos del 1 al 2, dice de la siguiente manera: fueron acabados los Shamaín y la Eretz, y todo el ejército de ellos, y terminó Elohim el día séptimo, la obra que él hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo apartó. En la Reina Valera dice, lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que él había creado. Usted puede leer todo el capítulo de Bereshit, todo el capítulo 1 de Bereshit, es decir, de Génesis, que registra la historia de la semana de la creación. Y usted no podrá encontrar ni un solo pasú, ni un solo pasaje que mencione los nombres como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Usted no lo podrá encontrar por ningún lado. Todos los días de la semana son mencionados por números ordinales. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y usted podrá ver que el último día de la semana de la creación, el Creador lo llama séptimo día. En hebreo es Shabbat, y este no traduce sábado. Shabbat no traduce sábado. Entonces, ¿de dónde sacaron la palabra sábado? ¿Por qué hay ciertas Biblias cristianas que ya le han puesto sábado? ¿De dónde lo sacaron? Es muy sencillo, amigos. Aquí te doy la respuesta. Esto es muy fácil de darnos cuenta. Este nombre lo sacaron de la mitología griega. Lo introdujeron a las escrituras. Saturno, un dios griego, el dios que lo tragaba a sus propios hijos, conocido también como Cronos, padre de Zeus. Pregunto, ¿dónde dice que el Creador lo llamó al séptimo día sábado? Para su información, amigos, Yahweh, nuestro Creador, no es Elohim de griegos. Él no es un Elohim griego. Él es el Elohim de los hebreos. Lo demuestro, que nuestro Creador no es Elohim de griegos, ni de romanos. Lo demuestro con las escrituras. En Éxodo capítulo 5, versos del 1 al 3, dice, después Moshe y Aarón entraron a la presencia del Parosh, es decir, a la presencia del faraón, y le dijeron, Yahweh, el Elohim de Israel. Note usted aquí estas palabras claves. El Elohim de Israel. No dice el Elohim de Roma, no dice el Elohim de España, no dice el Elohim de los griegos. Lo vuelvo a leer.
Después Moche y Aarón entraron a la presencia del Parosh, es decir, a la presencia del faraón, y le dijeron: Yahweh, el Elohim de Israel, dice: deja ir a mi pueblo. Versos 3. Ellos le dijeron: el Elohim de los hebreos. Note usted estas palabras. Ellos le dijeron: el Elohim de los hebreos. Nos ha encontrado. Con estas evidencias escriturales les he demostrado que el Creador es Elohim de hebreos, y Él habla a su pueblo en hebreo, de manera que no hay una sola prueba que el Creador haya hablado en griego, para que haya mencionado el nombre de deidades paganas, de deidades de griegos, como el nombre de esta deidad Saturno, que traduce sábado. La palabra dice que Elohim reposó de su obra que él había creado. En hebreo es Shabbat, y Shabbat no significa sábado. Las escrituras, señores, no dicen que nuestro Creador hizo sábado. Los pasajes dicen que Elohim hizo Shabbat. Entonces aquí vemos una pésima traducción en las Biblias cristianas que la hicieron, para que las religiones sigan obedeciendo su calendario fallado, su calendario idólatra. Con esto están directamente sustituyendo lo que el Creador ha establecido. Siguiendo con el desarrollo de nuestro estudio, veremos personajes que vivieron en el siglo II y analizaremos sus obras que escribieron, pues, para poder sacar información sobre esta manipulación que se ha hecho al tiempo en los calendarios. Número 1. Veremos parte de la obra de Irineo. Irineo fue un obispo que vivió en aquellos años del siglo II de nuestra era. Este personaje dio testimonio en su obra del cambio que hizo Roma en el calendario. Irineo dijo: este cambio del calendario hebreo al calendario romano se realizó en Roma. ¿En dónde dice Irineo que hicieron el cambio del calendario? En Roma. Este obispo en sus escritos está admitiendo que Roma hizo un calendario, hizo un cambio en el calendario. Por supuesto, este obispo está dando testimonio del cambio de calendario. Así que no nos vengan a decir los inocentes cristianos que el calendario de la creación es el mismo de hoy. Por supuesto que este personaje que vivió en esos años está afirmando que Roma realizó el cambio, cambió el calendario. El texto escritural de este obispo sigue diciendo que el cambio del calendario se hizo durante las medidas represivas tomadas en contra de los costumbres judíos. En estos escritos de este obispo tenemos una amplia información de medidas estrictas que Roma decretó en contra de las costumbres hebreas y del calendario hebreo, y contra los judíos. Irineo dice que fue durante el reinado del emperador romano Adriano, con la caída del cuartel general de los nazarenos en Jerusalén. Este nuevo calendario romano se extendió rápidamente en medio de los primeros cristianos. Y este nuevo calendario romano no solo cambió las fechas anuales como el Pesa, sino también renovó el concepto de la semana y el séptimo día. ¿Se dan cuenta, amigos? Con esto, amigos, más que comprobado, escuche lo que dijo este obispo llamado Irineo, que Roma no solo anuló las fiestas judías, sino también el Shabbat. Escrito estuvo, amigos míos, en la parashá de nuestro Creador, o en la palabra de Elohim, que Roma cambiaría las fiestas y la Torá,
que la cuarta bestia cambiaría las fiestas del Creador y la Torá, que cambiaría los tiempos y la Torá, que ordenó nuestro Creador que sean guardadas. También los días de Shabbat. Irineo dice que Roma renovó el concepto de la semana. Pregunto, ¿por qué razón lo tuvo Roma que hacer? El motivo es porque la semana del calendario torático es muy diferente a la semana idólatra del calendario romano. No podemos admitir que sea igual, porque no tiene el mismo principio. Así que, amados amigos, pensar que no se alteró el tiempo es de inocentes. Bueno, ya vimos entonces lo que testificó Irineo en sus escrituras y luego vamos al número 2. En el número 2 veremos lo que dijo Clemente de Alejandría, otro personaje que vivió en aquellos tiempos. Veamos. Clemente escribió lo siguiente: en los años siguientes del tiempo, un ominoso cambio comenzó a tomar lugar. Escuche lo que dice Clemente en sus escritos, que un ominoso cambio comenzó a tomar lugar, que debería cambiar radicalmente el concepto oficial del Shabbat. ¿Se da cuenta? Entonces vemos otro testimonio de este hombre que también afirma que sí hubo un cambio total, como afirmaba la palabra del Creador en Daniel 7:25, donde dice que pensará cambiar los tiempos. Este término tiempos es plural, amigos, no singular. La palabra es muy clara. Fíjese, no dice que cambiaría el sábado por el domingo, como ciertas religiones han venido engañando a la humanidad. El pasaje dice que cambiaría los tiempos y la Torá. Al decir los tiempos, se está hablando de todas las fechas señaladas por el Creador para sus Moedim, es decir, para sus festividades y sus días de Shabbat mensual y semanal. Amados míos, en este momento, veamos la enciclopedia bíblica. Leeremos parte de la enciclopedia bíblica para saber algo más sobre este asunto. Está interesante, ¿verdad? Interesante. La enciclopedia bíblica afirma lo siguiente, que sí hubo manipulación de los tiempos del Creador. Número 1. Dice, pronto se disolvió esta conexión íntima entre la semana con el mes. Fíjese, antes que Roma hiciera este cambio, lo vuelvo a leer nuevamente para que usted entienda. Dice de la siguiente manera: pronto se disolvió esta conexión íntima entre la semana con el mes. Fíjese que antes que Roma hiciera este cambio de calendario, dice que existía una conexión en el calendario del Creador, una conexión entre el mes con la semana. Cuando menciona semana, se está refiriendo al Shabbat semanal. Cuando menciona mes, se está refiriendo al Shabbat mensual, es decir, a Rosh Chodesh. Entonces, al principio existía una gran conexión entre estas dos fechas en el calendario del Creador. Pero con esta manipulación romana se disolvió todo. Es cierto, dice, que la semana siguió un desarrollo propio y se convirtió en la costumbre sin tener que pagar alguna con respecto a los días del mes, es decir, con Rosh Chodesh, para que el Rosh Chodesh no coincidiera con el primer día del mes. Para esto hicieron los romanos esta manipulación, para desconectarlo al Shabbat semanal del Rosh Chodesh, para que la semana siguiera su propio desarrollo, desvinculándose en su totalidad del Rosh Chodesh. Nosotros, amigos, para saber cuál es el día de Shabbat semanal, sí o sí tenemos que saber cuál es el Rosh Chodesh. Sin eso es imposible.
saber exactamente qué día corresponde a reposo, es decir, a Shabbat. Número 2. Otra afirmación de la Enciclopedia Bíblica dice: la introducción de la costumbre de celebrar el día de reposo cada séptimo día, independientemente de la relación del Rosh Hodesh, condujo a una separación completa de la antigua visión del Shabbat. ¿A qué se refiere cuando dice antigua visión del Shabbat? Amigos míos, esto se está refiriendo al principio de cómo el Creador estableció sus días de reposo. Pero como ustedes podrán darse cuenta que con esta manipulación del calendario cambió todo, cambió en su totalidad todo. Hubo una desvinculación completa del Shabbat con Rosh Hodesh. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo, amigos míos. Esa es la cruda realidad. Ahora bien, veamos un poco de la historia de Flavio Valerio, más conocido como Constantino, el famoso emperador romano fundador del cristianismo. Veremos algunas reformas que este emperador romano hizo en el calendario juliano. Como dije en el estudio número 1 de esta serie, el calendario de Julio César tenía 8 días la semana. Esta semana de 8 días fue modificada por este emperador llamado Flavio Valerio, más conocido como Constantino, en el año 321 de nuestra era, y estableció para reemplazar la semana de 8 días del calendario juliano la forma actual de una semana de 7 días, en las cuales Constantino asignó el nombre de 7 dioses para el nombre de cada uno de los días de la semana, en conformidad al calendario idólatra babilónico. La pregunta que podemos hacernos es: ¿este emperador tuvo en cuenta que el Creador había establecido un calendario en la creación? No, amigos míos, en absoluto. Este se motivó y se inclinó por un modelo babilónico pagano, por un modelo de calendario babilónico pagano. Así quedó hasta el día de hoy. El registro histórico dice que Constantino implantó la semana de 7 días, copiado del calendario lunar de los mesopotamios. Por lo visto, la semana de 7 días ya era algo que estuvo dentro del calendario pagano de Babilonia. Esta nueva semana de 7 días entonces era un calendario babilónico establecido para todas las naciones de Mesopotamia. En conclusión, ¿qué es lo que hizo este emperador romano Constantino? Estableció, pues, una semana de 7 días, pero copiado del calendario babilónico, no basándose en el calendario de la creación. Entonces, de esa manera, Constantino introdujo el calendario babilónico hasta el día de hoy. Pregunto, señores, ¿es correcto el calendario actual? No, pues, porque es copia del calendario babilónico. Esto es lo que usted como protestante, como cristiano protestante, está guardando. Eso es lo que usted está obedeciendo. La historia dice que también los egipcios lo tenían, ese modelo de calendario babilónico, con semanas de 7 días. Y el Creador no estuvo de acuerdo con este calendario pagano de egipcio. Por esa razón, cuando saca a su pueblo de la esclavitud egipcia, les ordenó la restauración de su calendario que había sido establecido en la creación. Leemos el pasuk para demostrarlo. En Shemot, es decir, en Éxodo capítulo 12, verso 2, dice en la versión restaurada Kadosh:
Ustedes empezarán su calendario en este mes. Este mes será el primero de los meses del año para ustedes. Y ahora, lo voy a leer el mismo pasaje en la Biblia Nueva Traducción. Y escuche usted lo que dice. A partir de este mes será el primer mes del año para ustedes. Pregunto, ¿en qué mes salieron los hebreos de Eretz Misraim? Es decir, de la tierra de Egipto, de la esclavitud egipcia. La respuesta está en Éxodo capítulo 13, versos 4. Escuche, lo voy a dar lectura. Y usted escuche cómo dice en la Nueva Traducción. Este precioso día a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Entonces, para Israel el año comienza en el mes de Abib. Fíjese que el Creador no dijo a su pueblo, bueno, pues, es igual. Los egipcios tienen un calendario con una semana de 7 días. Y ustedes sigan ese calendario. ¿Dijo eso el Creador? No, amigos. El Creador le dio una ordenanza al pueblo de Israel de la restauración del calendario que fue establecido en la creación. Para el Creador no es de ninguna manera igual, aunque estos calendarios paganos tengan 7 días. Si usted no es pueblo de Israel, si usted no es pueblo del Creador, no le importará en absoluto que el Creador haya ordenado restaurar su calendario. Si usted es iglesia, estará muy satisfecho con el calendario pagano actual del Papa Gregorio XXIII. Sígalo. ¿Qué vamos a hacer? Usted decide por las cosas que debe hacer. Pero si usted es pueblo del Creador, es pueblo de Israel, entonces será algo importante en su vida diaria lo que el Creador ha ordenado. El calendario del presente es lo que Roma ha dado a su iglesia para honrar a sus 7 dioses paganos, que ya le he mencionado en el estudio anterior. Además, esta nueva semana de 7 días de duración es engañoso. En la naturaleza, la razón es porque está totalmente aferrada al paganismo, al pecado de Abodazará. La raíz de este calendario de Constantino es del calendario de Mesopotamia, es decir, babilónico, porque Babilonia se encontraba en Mesopotamia y el ciclo semanal de Babilonia es continuo y sin fin. Esta es, amigos míos, la creación más magistral que Roma ha hecho después de casi 300 años de obligar a Israel, a los judíos, a aceptar la semana de 8 días del calendario juliano. Al fin, con este cambio de semana de 7 días, Roma logró conquistar a Israel, a aceptar esta mentira diabólica de tener semana de 7 días, pero con ataduras diabólicas babilónicas. Y en esta mazmorra se encuentra sumergido todo el mundo, incluyendo todas las religiones existentes, y así todavía tienen el descaro de engañar a la humanidad que se van al cielo. ¡Qué horrible! Amigos míos, el tiempo asignado para este estudio se me ha agotado. Volveré el día de mañana si el Creador lo permite. Y continuaremos demostrando el pésimo error que se ha cometido durante la historia, el engaño más grande que se ha hecho en toda la historia, de manipular el tiempo, de engañar con fechas babilónicas. Pero usted, amigo, tiene libertad para escoger el bien o el mal. El Creador dijo, elige obedecer o el desobedecer para que perezcas. He aquí, pongo al cielo y a la tierra como testigos. Elige el bien para que vivas
o elegirás el mal para perecer. Así que, bendiciones para cada uno de ustedes. Que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes, amigos. Bueno, Shalom Ubrejot para cada uno de ustedes, amados. Bendito sea el Creador, el Elohim de los hebreos, el Elohim de Israel, que nos da una nueva oportunidad de continuar con nuestra serie. Hoy estudiamos la clase número 5. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Tomen lápiz y papel, estudiemos juntos, aprendamos la palabra de nuestro Creador. Voy a hacer tefilá mi Creador para poder llegar a ustedes con el estudio que me corresponde hacerlo en este momento. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bahar ban Nicolamim benatan lanu et torato, toda rableja eshem Yeshua Mashiach. Padre, te doy toda honra. Tú eres Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy la honra que mereces por darnos Torah, por apartarnos entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucciones, para darnos reglamento, para darnos instrucciones. Padre, te honro, con todo mi levavot te doy el honor que mereces. Baruch hu atu Shem Kadosh, en el nombre de Yeshua Mashiach. Aleluya. Amados míos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy nos corresponde entonces el estudio número 5 y comencemos. En Génesis capítulo 2 versos del 1 al 2, es decir, en Bereshit capítulo 2 versos del 1 al 2, dice de la siguiente manera: fueron acabados los Shamaín y la Eretz, y todo el ejército de ellos, y terminó Elohim el día séptimo, la obra que él hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo apartó. En la Reina Valera dice, lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que él había creado. Usted puede leer todo el capítulo de Bereshit, todo el capítulo 1 de Bereshit, es decir, de Génesis, que registra la historia de la semana de la creación. Y usted no podrá encontrar ni un solo pasú, ni un solo pasaje que mencione los nombres como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Usted no lo podrá encontrar por ningún lado. Todos los días de la semana son mencionados por números ordinales. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y usted podrá ver que el último día de la semana de la creación, el Creador lo llama séptimo día. En hebreo es Shabbat, y este no traduce sábado. Shabbat no traduce sábado. Entonces, ¿de dónde sacaron la palabra sábado? ¿Por qué hay ciertas Biblias cristianas que ya le han puesto sábado? ¿De dónde lo sacaron? Es muy sencillo, amigos. Aquí te doy la respuesta. Esto es muy fácil de darnos cuenta. Este nombre lo sacaron de la mitología griega. Lo introdujeron a las escrituras. Saturno, un dios griego, el dios que lo tragaba a sus propios hijos, conocido también como Cronos, padre de Zeus. Pregunto, ¿dónde dice que el Creador lo llamó al séptimo día sábado? Para su información, amigos, Yahweh, nuestro Creador, no es Elohim de griegos. Él no es un Elohim griego. Él es el Elohim de los hebreos. Lo demuestro, que nuestro Creador no es Elohim de griegos, ni de romanos. Lo demuestro con las escrituras. En Éxodo capítulo 5, versos del 1 al 3, dice, después Moshe y Aarón entraron a la presencia del Parosh, es decir, a la presencia del faraón, y le dijeron, Yahweh, el Elohim de Israel. Note usted aquí estas palabras claves. El Elohim de Israel.
No dice el Elohim de Roma, no dice el Elohim de España, no dice el Elohim de los griegos. Lo vuelvo a leer. Después Moshe y Aarón entraron a la presencia del Parosh, es decir, a la presencia del faraón, y le dijeron: Yahweh, el Elohim de Israel, dice: deja ir a mi pueblo. Versos 3. Ellos le dijeron: el Elohim de los hebreos. Note usted estas palabras. Ellos le dijeron: el Elohim de los hebreos. Nos ha encontrado. Con estas evidencias escriturales les he demostrado que el Creador es Elohim de hebreos, y Él habla a su pueblo en hebreo, de manera que no hay una sola prueba que el Creador haya hablado en griego, para que haya mencionado el nombre de deidades paganas, de deidades de griegos, como el nombre de esta deidad Saturno, que traduce sábado. La palabra dice que Elohim reposó de su obra que Él había creado. En hebreo es Shabbat, y Shabbat no significa sábado. Las escrituras, señores, no dicen que nuestro Creador hizo sábado. Los pasajes dicen que Elohim hizo Shabbat. Entonces aquí vemos una pésima traducción en las Biblias cristianas que la hicieron, para que las religiones sigan obedeciendo su calendario fallado, su calendario idólatra. Con esto están directamente sustituyendo lo que el Creador ha establecido. Siguiendo con el desarrollo de nuestro estudio, veremos personajes que vivieron en el siglo II y analizaremos sus obras que escribieron, para poder sacar información sobre esta manipulación que se ha hecho al tiempo en los calendarios. Número 1. Veremos parte de la obra de Irineo. Irineo fue un obispo que vivió en aquellos años del siglo II de nuestra era. Este personaje dio testimonio en su obra del cambio que hizo Roma en el calendario. Irineo dijo: este cambio del calendario hebreo al calendario romano se realizó en Roma. ¿En dónde dice Irineo que hicieron el cambio del calendario? En Roma. Este obispo en sus escritos está admitiendo que Roma hizo un calendario, hizo un cambio en el calendario. Por supuesto, este obispo está dando testimonio del cambio de calendario. Así que no nos vengan a decir los inocentes cristianos que el calendario de la creación es el mismo de hoy. Por supuesto que este personaje que vivió en esos años está afirmando que Roma realizó el cambio, cambió el calendario. El texto escritural de este obispo sigue diciendo que el cambio del calendario se hizo durante las medidas represivas tomadas en contra de los costumbres judíos. En estos escritos de este obispo tenemos una amplia información de medidas estrictas que Roma decretó en contra de las costumbres hebreas y del calendario hebreo, y contra los judíos. Irineo dice que fue durante el reinado del emperador romano Adriano, con la caída del cuartel general de los nazarenos en Jerusalén. Este nuevo calendario romano se extendió rápidamente en medio de los primeros cristianos. Y este nuevo calendario romano no solo cambió las fechas anuales como el Pesa, sino también renovó el concepto de la semana y el séptimo día. ¿Se dan cuenta, amigos? Con esto, amigos, más que comprobado, escuche lo que dijo este obispo llamado Irineo, que Roma no solo anuló las fiestas judías, sino también
el Shabbat. Escrito estuvo, amigos míos, en la parashá de nuestro Creador o en la palabra de Elohim, que Roma cambiaría las fiestas y la Torá, que la cuarta bestia cambiaría las fiestas del Creador y la Torá, que cambiaría los tiempos y la Torá, que ordenó nuestro Creador que sean guardadas. También los días de Shabbat. Irineo dice que Roma renovó el concepto de la semana. Pregunto, ¿por qué razón lo tuvo Roma que hacer? El motivo es porque la semana del calendario torático es muy diferente a la semana idólatra del calendario romano. No podemos admitir que sea igual, porque no tiene el mismo principio. Así que, amados amigos, pensar que no se alteró el tiempo es de inocentes. Bueno, ya vimos entonces lo que testificó Irineo en sus escrituras y luego vamos al número 2. En el número 2 veremos lo que dijo Clemente de Alejandría, otro personaje que vivió en aquellos tiempos. Veamos. Clemente escribió lo siguiente: en los años siguientes del tiempo, un ominoso cambio comenzó a tomar lugar. Escuche lo que dice Clemente en sus escritos, que un ominoso cambio comenzó a tomar lugar, que debería cambiar radicalmente el concepto oficial del Shabbat. ¿Se da cuenta? Entonces vemos otro testimonio de este hombre que también afirma que sí hubo un cambio total, como afirmaba la palabra del Creador en Daniel 7:25, donde dice que pensará cambiar los tiempos. Este término tiempos es plural, amigos, no singular. La palabra es muy clara. Fíjese, no dice que cambiaría el sábado por el domingo, como ciertas religiones han venido engañando a la humanidad. El pasaje dice que cambiaría los tiempos y la Torá. Al decir los tiempos, está hablando de todas las fechas señaladas por el Creador para sus Moedim, es decir, para sus festividades y sus días de Shabbat mensual y semanal. Amados míos, en este momento, veamos la enciclopedia bíblica. Leeremos parte de la enciclopedia bíblica para saber algo más sobre este asunto. Está interesante, ¿verdad? Interesante. La enciclopedia bíblica afirma lo siguiente, que sí hubo manipulación de los tiempos del Creador. Número 1. Dice, pronto se disolvió esta conexión íntima entre la semana con el mes. Fíjese, antes que Roma hiciera este cambio, lo vuelvo a leer nuevamente para que usted entienda. Dice de la siguiente manera: pronto se disolvió esta conexión íntima entre la semana con el mes. Fíjese que antes que Roma hiciera este cambio de calendario, dice que existía una conexión en el calendario del Creador, una conexión entre el mes con la semana. Cuando menciona semana, se está refiriendo al Shabbat semanal. Cuando menciona mes, se está refiriendo al Shabbat mensual, es decir, a Rosh Chodesh. Entonces, al principio existía una gran conexión entre estas dos fechas en el calendario del Creador, pero con esta manipulación romana se disolvió todo. Es cierto, dice, que la semana siguió un desarrollo propio y se convirtió en la costumbre sin tener que pagar alguna con respecto a los días del mes, es decir, con Rosh Chodesh, para que el Rosh Chodesh no coincidiera con el primer día del mes. Para esto hicieron los romanos esta manipulación, para desconectarlo al Shabbat semanal del Rosh Chodesh, para que la semana siguiera su propio desarrollo, desvinculándose en su totalidad del Rosh Chodesh. Nosotros, amigos,
para saber cuál es el día de Shabbat semanal, sí o sí tenemos que saber cuál es el Rosh Chodesh. Sin eso es imposible saber exactamente qué día corresponde a reposo, es decir, a Shabbat. Número 2. Otra afirmación de la Enciclopedia Bíblica dice: la introducción de la costumbre de celebrar el día de reposo cada séptimo día, independientemente de la relación del Rosh Chodesh, condujo a una separación completa de la antigua visión del Shabbat. ¿A qué se refiere cuando dice antigua visión del Shabbat? Amigos míos, esto se está refiriendo al principio de cómo el Creador estableció sus días de reposo. Pero como ustedes podrán darse cuenta que con esta manipulación del calendario cambió todo, cambió en su totalidad todo. Hubo una desvinculación completa del Shabbat con Rosh Chodesh. Esa es la cruda realidad que estamos viviendo, amigos míos. Esa es la cruda realidad. Ahora bien, veamos un poco de la historia de Flavio Valerio, más conocido como Constantino, el famoso emperador romano fundador del cristianismo. Veremos algunas reformas que este emperador romano hizo en el calendario juliano. Como dije en el estudio número 1 de esta serie, el calendario de Julio César tenía 8 días la semana. Esta semana de 8 días fue modificada por este emperador llamado Flavio Valerio, más conocido como Constantino, en el año 321 de nuestra era, y estableció para reemplazar la semana de 8 días del calendario juliano la forma actual de una semana de 7 días, en las cuales Constantino asignó el nombre de 7 dioses para el nombre de cada uno de los días de la semana, en conformidad al calendario idólatra babilónico. La pregunta que podemos hacernos es: ¿este emperador tuvo en cuenta que el Creador había establecido un calendario en la creación? No, amigos míos, en absoluto. Este se motivó y se inclinó por un modelo babilónico pagano, por un modelo de calendario babilónico pagano. Así quedó hasta el día de hoy. El registro histórico dice que Constantino implantó la semana de 7 días, copiado del calendario lunar de los mesopotamios. Por lo visto, la semana de 7 días ya era algo que estuvo dentro del calendario pagano de Babilonia. Esta nueva semana de 7 días entonces era un calendario babilónico establecido para todas las naciones de Mesopotamia. En conclusión, ¿qué es lo que hizo este emperador romano Constantino? Estableció pues una semana de 7 días, pero copiado del calendario babilónico, no basándose en el calendario de la creación. Entonces, de esa manera, Constantino introdujo el calendario babilónico hasta el día de hoy. Pregunto, señores, ¿es correcto el calendario actual? No, pues, porque es copia del calendario babilónico. Esto es lo que usted como protestante, como cristiano protestante, está guardando. Eso es lo que usted está obedeciendo. La historia dice que también los egipcios lo tenían, ese modelo de calendario babilónico, con semana de 7 días. Y el Creador no estuvo de acuerdo con este calendario pagano de egipcio. Por esa razón, cuando saca a su pueblo de la esclavitud egipcia, les ordenó la restauración
de su calendario que había sido establecido en la creación. Leemos el pasuk para demostrarlo. En Shemot, es decir, en Éxodo capítulo 12, verso 2, dice en la versión restaurada Kadosh: ustedes empezarán su calendario en este mes. Este mes será el primero de los meses del año para ustedes. Y ahora, lo voy a leer el mismo pasaje en la Biblia Nueva Traducción. Y escuche usted lo que dice: a partir de este mes será el primer mes del año para ustedes. Pregunto, ¿en qué mes salieron los hebreos de Eretz Misraim? Es decir, de la tierra de Egipto, de la esclavitud egipcia. La respuesta está en Éxodo capítulo 13, versos 4. Escuche, lo voy a dar lectura. Y usted escuche cómo dice en la Nueva Traducción: este precioso día a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Entonces, para Israel el año comienza en el mes de Abib. Fíjese que el Creador no dijo a su pueblo: bueno, pues, es igual. Los egipcios tienen un calendario con una semana de 7 días. Y ustedes sigan ese calendario. ¿Dijo eso el Creador? No, amigos. El Creador le dio una ordenanza al pueblo de Israel de la restauración del calendario que fue establecido en la creación. Para el Creador no es de ninguna manera igual, aunque estos calendarios paganos tengan 7 días. Si usted no es pueblo de Israel, si usted no es pueblo del Creador, no le importará en absoluto que el Creador haya ordenado restaurar su calendario. Si usted es iglesia, estará muy satisfecho con el calendario pagano actual del Papa Gregorio XXIII. Sígalo. ¿Qué vamos a hacer? Usted decide por las cosas que debe hacer. Pero si usted es pueblo del Creador, es pueblo de Israel, entonces será algo importante en su vida diaria lo que el Creador ha ordenado. El calendario del presente es lo que Roma ha dado a su iglesia para honrar a sus 7 dioses paganos, que ya le he mencionado en el estudio anterior. Además, esta nueva semana de 7 días de duración es engañoso. En la naturaleza, la razón es porque está totalmente aferrada al paganismo, al pecado de Abodazará. La raíz de este calendario de Constantino es del calendario de Mesopotamia, es decir, babilónico, porque Babilonia se encontraba en Mesopotamia, y el ciclo semanal de Babilonia es continuo y sin fin. Esta es, amigos míos, la creación más magistral que Roma ha hecho, después de casi 300 años de obligar a Israel, a los judíos, a aceptar la semana de 8 días del calendario juliano. Al fin, con este cambio de semana de 7 días, Roma logró conquistar a Israel, a aceptar esta mentira diabólica de tener semana de 7 días, pero con ataduras diabólicas babilónicas. Y en esta mazmorra se encuentra sumergido todo el mundo, incluyendo todas las religiones existentes, y así todavía tienen el descaro de engañar a la humanidad, que se van al cielo. ¡Qué horrible! Amigos míos, el tiempo asignado para este estudio se me ha agotado. Volveré el día de mañana si el Creador lo permite, y continuaremos demostrando el pésimo error que se ha cometido durante la historia, el engaño más grande que se ha hecho en toda la historia, de manipular el tiempo, de engañar con fechas babilónicas. Pero usted, amigo, tiene libertad para escoger el bien o el mal.
El Creador dijo, elige obedecer o el desobedecer para que perezcas. He aquí, pongo al cielo y a la tierra como testigos. Elige el bien para que vivas o elegirás el mal para perecer. Así que, bendiciones para cada uno de ustedes. Que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes, amigos. Bueno, Shalom Ubrejot para cada uno de ustedes, amados. Bendito sea el Creador, el Elohim de los hebreos, el Elohim de Israel, que nos da una nueva oportunidad de continuar con nuestra serie. Hoy estudiamos la clase número 5. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Tomen lápiz y papel, estudiemos juntos, aprendamos la palabra de nuestro Creador. Voy a hacer tefilá a mi Creador para poder llegar a ustedes con el estudio que me corresponde hacerlo en este momento. Baruch atah Yahweh Elohim melech haolam, asher bahar ban Nicolamim benatan lanu et torato, toda rabaleja eshem Yeshua Mashiach. Padre, te doy toda honra. Tú eres Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy la honra que mereces por darnos Torah, por apartarnos entre todos los pueblos de la tierra para darnos instrucciones, para darnos reglamento, para darnos instrucciones. Padre, te honro, con todo mi levavot te doy el honor que mereces. Baruch hu atu Shem Kadosh, en el nombre de Yeshua Mashiach. Aleluya. Amados míos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy nos corresponde entonces el estudio número 5 y comencemos. En Génesis capítulo 2 versos del 1 al 2, es decir, en Bereshit capítulo 2 versos del 1 al 2, dice de la siguiente manera: fueron acabados los Shamaín y la Eretz,